La siguiente temática que vamos a ver será equivalentes de resistencias en serie y equivalentes de resistencias en paralelo. Para el ejercicio práctico nos pide determinar la resistencia equivalente, básicamente medida en qué terminales, en estos que están aquí, ¿no? Debido a que es donde se encuentra ubicado el multímetro, en este caso tiene que estar en modo ómetro, que es el instrumento de medición para medir resistencias. Ok, básicamente, cuando tenemos resistencias en serie, nosotros las podemos distinguir de esta forma, ¿no? Vamos a hacer aquí. Vamos a colocar, vamos a ver si podemos dibujar un poco mejor y cambiamos de color en tal caso, ¿no? Entonces, para el caso de las resistencias en serie, generalmente nosotros tenemos esta situación de aquí. Tenemos el terminal, la resistencia, y acá tenemos otra resistencia, ¿no? Vamos a hacer solamente con dos en este caso. Y le vamos a dar nombres a esos terminales. Vamos a llamarle A, terminal B, terminal C y terminal D. Se me ocurre, ¿no? Entonces, cuando las resistencias están en serie, en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Es que nosotros, por ejemplo, vamos a tener un puente eléctrico entre el terminal B y el terminal C. Pueden verlo de esta forma, como también podrían haberlo visto como simplemente positivo y negativo. ¿Qué se pueden dar cuenta? Pues que básicamente los terminales son distintos, ¿no? Ojo con ese dato de ahí. Entonces, para realizar un equivalente en serie, simplemente nosotros podemos simplificarlo con esta fórmula de aquí. Es decir, que el R equivalente serie es simplemente R1. Vamos a darle aquí R1 y la de acá R2, ¿no? Más R2. Dicho de forma general, puedo decir que R1 más R2 más R a la N, ¿no? Rn, ¿no? Para un sinnúmero de resistencias que estén en serie. Entonces, ¿qué recordamos? Que simplemente las polaridades son distintas, ¿no? Ahora, así como ya el equivalente en serie, tenemos las resistencias que estarán ubicadas en paralelo. ¿Qué ocurre para las que están en paralelo? Una situación bastante similar a la que ya vimos en la resistencia en serie, solo que hay unas pequeñas variaciones en las fórmulas, ¿no? Vamos a colocar aquí un par de resistencias y colocamos los signos de polaridad, ¿no? Colocamos aquí más y menos y acá más y menos. Podemos haberle dado también terminal A, terminal B, terminal C y terminal D, siguiendo la misma nomenclatura ejemplo que pusimos en la resistencia serie, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a colocar un puente eléctrico entre los terminales positivos y un puente eléctrico entre los terminales negativos, ¿no? Y de esta forma es como distinguimos una resistencia en paralelo. ¿Qué nos podemos dar cuenta si recurrimos a la teoría? Que básicamente, ojo con esto, comparten el mismo par de nodos. Y si comparten el mismo par de nodos, simplemente ¿qué ocurre? Decimos que se encuentran en paralelo. Y como dato adicional, que ya sabemos de la teoría de circuitos eléctricos, si están en paralelo, ¿qué va a ocurrir? La tensión es la misma. Tensión igual. En R1 y en R2. Vamos a colocarle aquí R1 y a la de acá R2. Vamos a ponerle aquí B y acá V, ¿no? Y bueno, ya tenemos igual las polaridades ya puestas.
¿Qué ocurría en cambio en la resistencia en serie? Terminales distintos, negativo con positivo, y en cambio acá, ¿qué ocurría? La corriente en R1 era igual a la corriente en R2. Son cositas que hay que tener en cuenta, ¿no? Sintetizándolo de pronto, de mejor manera, podemos decir que en IR1 es igual a IR2. Y es igual a I, básicamente, ¿no? Si la queremos colocar aquí. Acá, pues, la tensión, ¿no? Podemos también sintetizar que BR1 es igual a BR2 y es igual a B, básicamente, ¿no? Ahora, ¿cómo resolvemos el asunto de las fórmulas del paralelo? Básicamente, el R equivalente en paralelo, aquí hay dos cuestiones. Se dice, ¿no? Bueno, que cuando tenemos dos resistencias, nosotros simplemente podemos hacer la multiplicación de ambas sobre la suma. Es decir, que R1 por R2, voy a colocar aquí nuevamente esto, sobre R1 más R2. Aquí se presentan algunas situaciones. Eh, Situación 1, vamos a llamarle de pronto. Situación 2, ¿cuál sería? Si tenemos un conjunto de n resistencias en paralelo. Ok, si tengo n resistencias en paralelo, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir que 1 sobre el R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre, o bueno, aquí habría que generalizar, ¿no? Vamos a generalizar un poco más. 1 sobre R a la N para N resistencias en paralelo. ¿Y cuál sería la tercera situación o el tercer caso que se suele presentar bastante? Es decir, ¿qué cosa? Que podemos tener dos resistencias en paralelo, pero con el mismo valor. Cuando si R1 es igual a R2, entonces el R equivalente va a ser igual a R1 sobre 2 o va a ser igual a R2 sobre 2. Es básicamente, ¿qué cosa? Tomar el valor de una de las resistencias y dividirlo para la mitad. Básicamente su fundamento está en la primera fórmula de aquí, ¿no? Que si ustedes lo demuestran numéricamente o matemáticamente, van a obtener exactamente el mismo valor y si se van a dar cuenta es la expresión que tenemos aquí abajo, ¿no? Ok, entonces, para resolución del ejercicio, básicamente, bueno, tenemos terminal A y terminal B, ¿no? Ok, entonces, ¿qué anotamos? Rápidamente vamos anotando, o bueno, vamos marcando, serían los nodos del problema. Entonces aquí notamos que tenemos un nodo bastante extenso, un nodo A de pronto, y acá un nodo B, ¿no? Dándoles un nombre. Acá también hay un nodo. Entre R3, R4 y R5 hay otro nodo. Y entre R6, R7 y R8 hay otro nodo. Por cuestiones de simplicidad, no para ponerlo de una forma como receta, se podría decir, siempre se aconseja resolver primero paralelos. Resolver paralelos. Y luego series. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Si nosotros nos damos cuenta, R3 está en paralelo con R4. Y R7 está en paralelo con R8, inicialmente, ¿no?
Entonces vamos a de pronto hacer un R9. ¿Cuál va a ser R9? Vamos a colocar el azul. Y R9 va a ser este de aquí. Y el de acá de pronto le vamos a llamar R10. Que son los paralelos, ¿no? Ok, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que R9 es igual a ¿quién? Como dijimos, si como son solo dos resistencias, podremos usar la primera fórmula que dice que es R1 por R2 sobre R1 más R2, es decir, la multiplicación de ambas sobre la suma. En este caso sería 3 por 9. Vamos a colocar las unidades por si acaso. Sobre la multiplicación sobre la suma, ¿no? 3 ohmios más 9 ohmios. ¿Esto cuánto nos va a dar? 9 por 3 son 27 ohmios al cuadrado, ojo con lo que he puesto, sobre 12 ohmios. Entonces, ¿qué ocurre? Que ohmios se va a tachar con este cuadrado y nos va a dar como respuesta ohmios, ¿no? Y 27 dividido para 12 nos da a 2,25 ohmios. O sea, por medio del análisis dimensional, básicamente obtenemos la unidad de la resistencia, que es el ohmio. Para R10 sería, vamos a colocar aquí lo mismo, ¿no? Sería 3 ohmios por 6 ohmios sobre 3 ohmios más 6 ohmios. Y eso nos da 18 ohmios al cuadrado sobre 9 ohmios. Ohmios se va con este cuadrado de aquí y esto me va a dar 2 ohmios. ¿Ok? Entonces, básicamente hemos hecho con el caso 1. Esto de aquí también podría haber sido resuelto por el caso 2 tranquilamente. Salvo que iba a pasar la siguiente situación. Y vamos a tener, vamos a ver, R1, vamos a llamarle, para comprobarlo, ¿no? 1 sobre R10 es igual a ¿quién? Sería a 1 sobre R1, en este caso 1 sobre 3, más 1 sobre 6. ¿Ok? ¿Qué nos queda? Resolver esto de aquí. Básicamente podríamos resolver la... Aquí hay algunas situaciones que podemos aplicar, ¿no? Resolver fracción. Si resolvemos fracción nos va a quedar esto como... Vamos a bajar un poco. 1 sobre R10 es igual a 6 más 3 sobre 18. Entonces, esto nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 1 sobre R10 igual a 9 sobre 18. Y entonces, si nos damos cuenta, como tenemos en el denominador nuestro R10, simplemente ¿qué hacemos? Invertimos, ¿no? Entonces, esto nosotros decimos que va a ser 18 sobre 9 igual a R10. Simplificamos. Por ende, entonces R10 es igual a 2 ohmios. Hemos llegado a la misma respuesta utilizando la fórmula general como tal, ¿no? Otra manera que hubiese sido, de pronto se me ocurre, podríamos hacerla acá con verde, era haber multiplicado toda la expresión por 18, entonces nos iba a quedar 18 sobre R10 igual a 18 dividido para 3, eso ya sabemos que nos va a dar a 6, más, y acá nos va a dar 3. Finalmente esto nos va a dar 18 sobre R10 igual a 9,
Y finalmente, para no hacerlo tan largo, ya despejamos R10, que es el que nos interesa, y R10 es igual a 2 ohmios. Entonces, como dicen por ahí, todos los caminos llevan a Roma. Hemos llegado exactamente a la misma respuesta. ¿Ok? Entonces, básicamente nos va a quedar R9. Vamos a dibujar esa situación aquí, abajo, ¿no? ¿Qué situación? La situación que nos quedaba ahí, ¿no? Nos va a quedar una resistencia, otra resistencia, otra resistencia y finalmente otra resistencia, ¿no? Ok, esa última no quedó muy bonita que digamos, pero se entiende, ¿no? Que es la R10. Entonces vamos a colocar aquí 2 ohmios. La resistencia de arriba es 5, 3 y 2.25. 5 ohmios, 3 ohmios y 2,25 ohmios. Entonces, si nos damos cuenta, básicamente, en caso de que queramos polarizar, ¿no? Vamos a tener más menos, más menos, más menos y más menos, ¿no? Que nos damos cuenta que las unen o están unidas por terminales opuestos o terminales diferentes. Por lo tanto, yo asumo, deduzco, ¿qué cosa? Que estas 4 resistencias están ubicadas en serie. Entonces yo puedo decir que el R, si aquí usa R10, puedo decir que el R11 es igual a ¿qué? A 2,25 ohmios más 3 ohmios más 5 ohmios más 2 ohmios. De modo que simplemente es una suma. Y eso nos da 12,25 ohmios. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos hace falta? Ya hemos resuelto esta línea de aquí y nos quedan simplemente 3 resistencias en paralelo. De 3, de 5 y de 12,25. Otro dato bastante interesante es que nosotros podríamos hacer ¿qué cosa? La resolución de este paralelo de acá entre esta R2 y esta R11 que le llamamos, y ese resultado luego hacerlo paralelo con la resistencia de 3 ohmios. Son algunas situaciones que se pueden presentar, ¿no? Vamos a borrar un poco eso. Y básicamente vamos a llegar a la misma respuesta. ¿Ok? Entonces, nos queda 1 sobre el R equivalente total. R equivalente te le vamos a llamar, es igual a 1 sobre 3 más 1 sobre 5 más 1 sobre 12,25. ¿Ok? Entonces resolvemos esto de aquí en la calculadora. Y básicamente, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 1,63 ohmios. Nos va a quedar que la R equivalente total es igual a 1,63 ohmios. Entonces, si nos vamos a un simulador, en este caso Multisim, de hecho de acá es donde dice el circuito original, le damos a Run, ejecutar, y vamos a ver qué nos dice el multímetro, y nos marca 1,626 ohmios. En este caso, por redondeo, a mí me dio 1,63, entonces es un resultado bastante aceptable. Muchas gracias.